día vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Segunda Reyes, capítulo 5. Segunda Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer la historia que está en estos versículos, haciendo hincapié luego en los versículos 9 al 12. Pero vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 5 de Segunda Reyes. Es la historia de Eliseo y Naamán. Pero me voy a tomar un atrevimiento, voy a cambiar este título. Segunda Reyes, capítulo 5. En lugar de decir que es la historia de Eliseo y Naamán, vamos a correrlo a un lado de Eliseo, porque Eliseo es el instrumento que Dios utiliza para obrar, para trabajar en la vida de Naamán. Así que vamos a leer la historia de Dios y Naamán, ¿sí? Dios quiere actuar directamente en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Como lo vamos a ver en esta historia. Porque no se trata de nosotros solos, sino de nuestra relación con Dios y cómo Dios nos busca, como en esta oportunidad, a través de muchas circunstancias diversas. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón, como dice, grande delante de su señor. Señor con minúscula, ¿de qué señor está hablando? Del rey de Siria, ¿no? Muy bien. Y después dice que era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre también como valeroso en extremo, pero, hasta ahora venía todo bien, pero dice ahí que tenía leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor el rey, le relató diciendo: así y así ha dicho esta muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Versículo 6 dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue como enojado. Se fue enojado nada más. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zamulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. ¿Y cómo quedó? Limpio. Y volvió al varón de Dios, es decir, a Eliseo, él y toda su compañera, y se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra
sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Hasta este versículo que hemos leído, ¿cómo podemos decir que terminó esta historia? Para Naamán, ¿no? Pensando en Naamán. Terminó bien. ¿Por qué? Porque obedeció a la palabra de Dios por medio del profeta. Que ¿cuál era la palabra de Dios? Un mensaje bien claro. Andá, zambullite 7 veces en el río Jordán y serás limpio. Un mensaje breve, conciso y 100% eficaz. Lo único que requería ese mensaje era de la obediencia de Naamán. Al principio se enojó Naamán por esto que le decía Eliseo, pero después lo hicieron recapacitar personas que Dios puso a su alrededor, y Naamán obedeció a la palabra de Dios, y esa obediencia lo llevó a poder limpiarse de esa lepra, esa enfermedad terrible, ser restaurado en su salud, pero no solamente a nivel físico, sino que en su corazón, en su vida espiritual, se encontró que ahora podía tener una relación con el Dios de Israel. Y dice, ahora reconozco que no hay Dios sino el Dios de Israel. Pero volvamos al principio de la historia, porque ya ahora con el diario del lunes vemos que terminaron bien las cosas para Naamán. Pero ¿cómo empieza esta historia? El versículo 1 nos describe a un hombre que lo podemos ver arriba de un pedestal, ¿no? Subido al pedestal del orgullo, del poder, de las relaciones diplomáticas. Todo eso tenía Naamán, porque era general de uno de los reinos más poderosos de ese entonces, que era Siria. ¿Hoy existe Siria? Existe también. Y su capital Damasco, que menciona acá también Damasco, menciona 2 ríos, que son ríos que hoy están también ahí, de ese país. Y también aparece Israel, que está un poquito más a la izquierda y más abajo. Siria e Israel siempre fueron enemigos, y lo son hoy en día. ¿Y qué pasa acá? En este momento de la historia, Siria dominaba a Israel. Dice que hacían incursiones sobre el territorio israelita, pasaban las fronteras, y este rey Naamán, capitán Naamán, jefe del ejército, era muy bueno para hacer su trabajo. Era valeroso, dice, y ganaba todas las batallas. ¿Sí? Y en una de esas incursiones se llevó prisionera ¿a quién? A una chica israelita que la tenía trabajando de sirvienta en su casa. Servía a la esposa de Naamán. Entonces, podemos ver cómo Dios muchas veces quebranta, ¿no?, nuestro propio yo, que está aferrado a cosas que nos hacen sentir seguros en nosotros mismos. Y muchas veces nosotros también, como Naamán, estamos arriba de un pedestal y creemos que nos podemos valer por nosotros mismos en esta vida que transitamos, y que por mis estudios, o mi preparación, o mi dinero, o mi fuerza, o mi valor, o mi reputación, yo soy alguien. Y como en la vida nada más, muchas veces Dios nos quiere hablar al corazón y nos hace llegar una prueba. ¿Para qué? ¿Para castigarnos? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios quiere destruirnos? No, porque vimos la historia de Naamán. Para que podamos, a través de un camino de humillarnos, de reconocer nuestros pecados y de obedecer la palabra de Dios, llegar a tener un encuentro personal con Dios y una relación íntima con Él, de tal modo que nos bajemos de ese pedestal y podamos inclinarnos ante su presencia y decir: ahora realmente reconozco que hay un Dios verdadero, el Dios de Israel. Esta es la historia resumida de Naamán, pero hubo un proceso en el medio, que es lo que quiero que hoy podamos ver, porque uno muchas veces piensa en Naamán y enseguida lo asocia a la lepra, ¿no?, como ese fuera su principal y gran problema. Pero eso fue algo que Dios utilizó para sacar a la luz otras enfermedades que había en la vida de Naamán. Quizás no enfermedades superficiales a nivel de la piel como la lepra, pero sí enfermedades profundas del corazón. Y la lepra, ustedes saben que
en la palabra de Dios, la lepra, ¿con qué se la compara? Con el pecado de las personas, ¿no? Porque es algo que va consumiendo la vida de las personas, que lo esclaviza y que los aleja. La lepra era algo totalmente contagioso, no tenía cura en esa época, y los tenían que alejar a las personas hasta de su propia familia y llevarlos afuera del poblado, de la ciudad, de la aldea donde estaban viviendo. Era una enfermedad que los sumía en la vergüenza, en la humillación. Eran despreciados por todos. Y el pecado nos aleja de Dios. Y el pecado nos hunde en la miseria más grande. Y así como no había solución en esa época para la lepra, hoy las personas no pueden encontrar solución al problema del pecado que los separa de Dios por sus propios medios, solo a través de Jesucristo, como dice Juan en su primera carta, que con su sangre nos limpia de toda maldad, de todo pecado, ¿sí? Pero vamos a ver que había otras enfermedades en la vida de Naamán y que muchas veces nosotros también nos identificamos con eso. Entonces, lo primero que vemos en la vida de Naamán era el mal carácter que tenía. Y esto muchas veces sale, ¿no?, para afuera cuando estamos atravesando circunstancias de prueba, como Naamán. Y nos enojamos, y gritamos, y ofendemos a otros. Y vamos a ver qué le pasó a Naamán. Dice el versículo 9: y vino Naamán con sus caballos, se paró a las puertas de la casa de Eliseo, y Eliseo, en vez de salir él mismo a recibirlo, porque era un hombre muy importante, ¿qué hace? ¿Manda a quién? A un mensajero. ¿Cómo le cayó esto a Naamán? Mal, le cayó re mal. Dice el versículo 10 que el mensajero le dice: ve, lávate en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Versículo 11, acá vemos la reacción de enojo y de mal carácter que tenía Naamán. Y Naamán se fue enojado. Yo decía para mí, obviamente él va a salir, ¿no? Y luego hará tal y tal cosa. Entonces vemos un hombre que tenía una enfermedad mayor que la lepra, una enfermedad del corazón, que era su mal genio, su mal carácter, ¿sí? En lugar de obedecer la consigna que Eliseo le estaba diciendo, que era ni más ni menos que la palabra de Dios, porque Eliseo era un profeta, un siervo de Dios que transmitía el mensaje de Dios, él se enojó, antepuso su mal genio, su mal carácter, antes que obedecer lo que Dios le estaba pidiendo que haga, ¿no? Entonces, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, y estamos atravesando un momento quizás que nos duele, que es difícil en nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? ¿Tenemos esta misma actitud que Naamán? De enojarme, de pegar un portazo y me voy. Y quizás un hermano se acerca con la palabra: mirá, Dios quizás te está hablando, te está diciendo, no, y que popó, y las cosas no me salieron como yo quería. Porque esto es lo que está manifestando Naamán. Él decía: yo pensé que le iba a venir y que luego iba a poner su mano y que me iba a sanar. ¿Qué tenía él en su mente? Su plan. Pero ese no era el plan de Dios para su vida. No era el plan de Dios para él. Y muchas veces nos cuesta aceptar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque a veces Dios lo quiere hacer a través de pruebas que al principio no son fáciles. Pero ahí es cuando tenemos que estar con un corazón humilde, tranquilo, para saber escuchar a Dios y para poder entender lo que Él quiere hacer en nuestra vida, aunque a veces sea doloroso. ¿Sí? Entonces, ¿me identifico yo? ¿Te identificás vos con el mal genio que tenía Naamán? ¿Nos enojamos a veces con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? La lección es que tenemos que aprender a obedecer a Dios. Él no lo hizo de inmediato. No lo hizo de inmediato. Él dice, él tenía en su cabeza un plan. Y después dijo, ¿acaso no hay dos ríos que son mucho mejores que este río fangoso como es el Jordán en mi país? ¿Para qué me manda? No estaba de acuerdo con la palabra de Dios para su vida y se enoja. Y hay muchos versículos que nos enseñan lo peligroso que es la ira y el enojo en nuestra vida.
Vamos a Proverbios. Alguien que busque Proverbios 14, 17. Proverbios 14, 17. Dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras. Acá Naamán no se detuvo a pensar lo que le estaba diciendo el mensajero ni 2 segundos. Enseguida dijo: pero yo pensé que iba a pasar esto, esto y esto. Este ni sale a recibirme, se enojó. Rápidamente, como dice acá el sabio Salomón, el que fácilmente se enoja hará locuras. Y realmente hizo una locura, porque no quiso obedecer la voz de Dios. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Muchas veces el enojo y el mal carácter hace que con nuestras palabras ofendamos a las personas que nos rodean. Otro efecto negativo del enojo, del mal carácter. Nuestras palabras a veces son como golpes de espada. En vez de sanar al otro, en vez de aliviar, no, nos enojamos y lastimamos. Y otro versículo en Proverbios 29, 22. Proverbios capítulo 29, versículo 22, dice: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Y es así, hermanos, por nuestro mal carácter, muchas veces pecamos, cometemos violencia contra otros en nuestra misma familia, blasfemamos contra el Señor, contra la iglesia, contra los líderes, con nuestros hermanos, por no poder controlar la ira y el enojo. Así que estamos viendo que en primer lugar había algo mucho peor que la lepra en la vida de Naamán, que era un corazón enfermo por la ira, por el mal carácter y por el enojo. Pero otro problema, otra enfermedad que manifiesta el corazón de Naamán era la impaciencia. El versículo 11 ahí leímos que él dijo para sí mismo, vamos a leer, ¿no? He aquí, yo decía, para mí saldrá él luego. ¿Qué quería Naamán? Ser atendido ¿cómo? Rápidamente, ¿no? No quería perder ni un segundo, quería que Eliseo se manifieste, se haga presente delante de él y le traiga una solución a su problema, ¿sí? Ahora nosotros muchas veces padecemos también de esta misma enfermedad, la impaciencia. Somos impacientes para con Dios. ¿Por qué? Porque queremos que Dios obre en el tiempo que nosotros tenemos pensado. Y las cosas no son así muchas veces. Dios nos hace atravesar por una prueba y lo primero que manifestamos puede ser enojo, pero también puede ser impaciencia. Ahí dijo Naamán: yo pensé dentro de mí que él vendrá y luego iba a poner su mano y listo, y se arreglaría todo. Pero no fue así. La palabra, el mensaje de Dios, el tiempo de Dios era otro, ¿no? Y Dios muchas veces quiere enseñarnos dos cosas muy importantes a través de las pruebas de nuestra vida. En primer lugar, a esperar en Él. Mirá lo que dice el Salmo 41. Salmo 41. ¿Lo tienen? Dice: pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La impaciencia nunca nos va a llevar por buen camino. Pacientemente espera a Jehová. Dios quiere que seamos pacientes, aún en las pruebas y en los momentos difíciles. No le impongamos nosotros los tiempos a Dios. El reloj de Dios no es el mismo que el nuestro, pero ahí está donde nosotros tenemos que poner en práctica
la paciencia y el saber esperar pacientemente en Jehová. Y cuando esto es así en nuestra vida, dice la palabra que Dios se inclina, nos oye nuestro clamor. Y Él obra a su tiempo para sacarnos ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ese lodo cenagoso me hace pensar como una arena movediza, ¿no? Que me voy enterrando, me siento en esa situación, me desespero, me pongo impaciente porque quiero salir ya de eso. Pacientemente tenemos que esperar en Jehová. Él nos escucha, Él escucha nuestro clamor y en el tiempo que Él lo determine, va a extender su brazo, nos va a sacar y vamos a experimentar que nuestros pies ahora ya no están más en el lodo cenagoso, sino sobre la peña, firmes en Cristo. Y también nos quiere enseñar Dios con la prueba a reconocer que Él obra en la vida nuestra, en los corazones que realmente se humillan delante de Él. Salmo 138, 6. Salmo 138, 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, más al altivo miro de lejos. Él es excelso, Él es grande, no hay quien como Él. Entonces yo no me puedo presentar ante un Dios excelso con un corazón altivo. Por más razones que tenga, ¿sí? No me tengo que enojar, no tengo que ser impaciente, tengo que esperar en Él y humillarme. Y cuando Dios me ve con un corazón humillado delante de Él, Él va a socorrerme, ¿sí? Entonces, esperar en Él con paciencia y reconocer que Dios busca corazones humildes. Entonces, nada más vemos que Dios lo bajó de ese pedestal, el gran hombre del ejército de Siria. Dios le puso la prueba de la lepra, fue humillado inmediatamente, pero ahí utilizó a una jovencita del pueblo de Israel para empezar a trabajar en su vida. Pero vemos que él en principio se enojó, que fue impaciente porque él tenía ya su plan y quería que las cosas sean así y que se le solucione su problema enseguida. Y en tercer lugar vemos que él fue incrédulo ante lo que Dios le estaba diciendo, ¿sí? Él quería recibir un milagro de parte del Dios de Eliseo. Dice, yo pensé que él iba a venir a mí, que me iba a sanar enseguida. No era su fe en Dios. Él se estaba apoyando en la fe de un tercero, de Eliseo. Pero Dios quería ir más a fondo en su corazón, en su vida, y hacerle entender que cuando él realmente depositara su fe verdaderamente en Dios, iba a tener ese encuentro que necesitaba tener con Dios. Hasta ese momento era un hombre que manifestaba incredulidad en sus vidas. Y muchas veces en las pruebas de nuestra vida les pedimos a otras personas, orá por mí, vas a la iglesia, ayúdame en la oración, vos que crees en Dios, ¿no? Pero Dios está esperando trabajar en nuestra vida para que nosotros mismos aprendamos a tener esa relación de fe con Dios, ¿sí? Cuando nosotros realmente le creemos a Dios y lo que Él tiene para hacer en nuestra vida, realmente vamos a ver la gloria de Dios obrando. Mira lo que dice Juan 11:40. Juan, capítulo 11 y versículo 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees, hermano, hermana, veremos la gloria de Dios. Parece fácil, ¿no? Creer, fe, una palabra tan cortita. Pero cuando nuestra vista está nublada por el enojo, porque no sean las cosas como queremos, porque somos impacientes, porque no sabemos esperar en Él, porque no queremos obedecer la palabra de Dios, no estamos realmente viendo a Dios en su gloria, porque Dios realmente a través de la prueba manifiesta su gloria en nuestra vida. Y para terminar, otra enfermedad que había en el corazón de Naamán, peor que la lepra, sin lugar a dudas, era la soberbia. Eliseo lo manda a lavarse en el río Jordán.
Yo no fui a Israel, pero he visto fotos del río Jordán actualmente. Mi papá y mamá pudieron ir a Israel. Y yo decía, ¿él es el río Jordán? ¿Han visto fotos alguna vez del río Jordán? Ahí que van los turistas y hacen como que se bautizan en el lugar donde Jesús bautizaba, donde Juan el Bautista también bautizaba. Es un río, no es así caudaloso, con aguas cristalinas. Es un río más tipo fangoso. Es como contaminado, ¿no? Claro, sí, sí. Tiene esa apariencia, así como un río verdoso, contaminado. Entonces, ¿qué dice Naamán en el versículo 12? Versículo 12 dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco. Tira los nombres de dos ríos que pasaban por Damasco, la capital de Siria. Él lleva su mente ¿a dónde? A su país, dice. ¿Qué me habla del Jordán? ¿Me hiciste venir hasta acá? Con toda la comitiva, con los carros, con los presentes, con los caballos. Y yo tengo dos tremendos ríos ahí que pasan por Damasco, por mi ciudad. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué estaba mostrando acá? Otra enfermedad, otro pecado de su corazón, que es la soberbia. Y muchas veces Dios nos prueba y nos quiere hablar y nos quiere quebrantar para que realmente nos encontremos con Él y podamos creer en Él y ver su gloria en nuestra vida. Y nosotros seguimos duros y soberbios, creyendo que en el lugar donde estamos, en la posición que estamos, y como yo soy, estoy mejor que en donde Dios me quiere poner y me quiere llevar. Y vemos que la soberbia de Naamán lo llevó a enojarse nuevamente y a volverse a su tierra. Pero Dios sigue buscándonos. Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Y después dice que sus criados, que no conocían a ese Dios, pero usaron ¿qué cosa? El sentido común. Le dijeron, pero si este hombre te está diciendo que si te zambullís 7 veces vas a ser limpio. Deja esa soberbia, ese orgullo de lado. ¿Qué te cuesta? Andá y probá. Como mucho vas a salir como entraste. ¿No es así? Y ahí parece que Dios empezó a calar en el corazón de Naamán. Porque ahí recién vuelve, ¿sí? Y dice el versículo 14 que se descendió. Ese descendió quiere decir que volvió de su casa al Jordán, que eran como 40 kilómetros. Tuvo que hacer otro viajecito. Ahora lo hacemos fácil 40 kilómetros, pero en esa época no. Tuvo que volver al plan inicial y original de Dios para su vida. Obedeció ahora sí la palabra de Dios. ¿Y cómo salió? Limpio. Su lepra había desaparecido. Y esa prueba que Dios había puesto en su vida lo llevó a humillarse, a bajarse de ese pedestal donde se creía invencible, a darse cuenta de que era un hombre de mal carácter, un enojón, ¿sí? Un impaciente, un soberbio, un incrédulo, para poder encontrarse ahora con Dios y decir, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y después sigan leyendo la historia, porque tenían una costumbre que en la tierra donde pisaban tenían que adorar al Dios de esa tierra. Entonces, ¿sabe lo que le pide a Eliseo? Si podía cargar en el carro tierra del territorio de Israel y llevársela a su casa para sobre esa tierra adorar al Dios de Israel. Era una creencia, ¿no?, que todavía tenía Naamán. Pero lo importante es cómo Dios trabajó en su vida. Y qué bueno es que podamos también nosotros identificar nuestras propias enfermedades del corazón y saber que Dios nos ama y que muchas veces permite cosas en nuestra vida también para trabajar sobre nuestro carácter, sobre nuestro orgullo, soberbia, sobre nuestra manera de ser. A veces nos enojamos, somos impacientes, no queremos aferrarnos a lo que Dios nos dice, al plan de Él para nuestra vida. Creemos que nos la sabemos todas. Que realmente esta historia y este ejemplo de Naamán y Eliseo, o Naamán y Dios, pueda ser efectivo también en nuestra vida. No sé por lo que estás atravesando, pero todo lo que estés pasando
no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Él tiene un plan para cada una de nuestras vidas, ¿sí? A veces no lo entendemos, pero busquemos a Dios, porque Él nos está buscando. Pero necesitamos tener un corazón humilde para poder creer en Él y realmente, como dijo Jesús, si crees, verás la gloria de Dios. Mientras estemos cegados, no podemos ver ni entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pongamos fe, a pesar de lo difícil que estemos atravesando en Dios, y vamos a ver cómo Él se manifiesta en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por sus palabras, por la transmitirlas.